Buenos días a todos. Soy María del Rosario Moya Jerez, estoy encargada de hacer las diferentes entrevistas. Vamos a hacer entrevistas a diferentes personas para ver si conocen todos los derechos humanos. La pregunta, ¿vos estás al tanto a la libertad de la libre religión? No estoy. Bueno, la libre religión es de que cada uno de nosotros tenemos diferentes derechos para elegir nuestra religión, puede ser evangélica, católica, atea. Tenemos nuestra segunda participante. La pregunta es si vos conoces el derecho de trabajo digno. Sí, tengo un poco de conocimiento que es un trabajo el cual es equitativo, en el cual tenemos los mismos derechos de tener un salario mínimo, tener las vacaciones y... Hola, buenas tardes. Una consultita. Quería preguntarle si usted sabe que tienen las comunidades el derecho al desarrollo, si ha escuchado alguna vez este derecho. ¿Me podría comentar un poquito? Sí, no, la verdad, le comentaría a ver que hace tiempo, bueno, años atrás, las comunidades no tenían derecho, ¿no? Casi como que a participar, siempre nos hacían a un lado, pero bueno, al transcurso de los años cambiaron y ahora tenemos más derechos para participar con el Estado, ¿no? Y siempre nos están tomando en cuenta, como ser en reuniones o que ya no hay desigualdad como años antes. Hola, yo soy Gabriela Catari. Yo, Irene Romero, Yo, Roxana Quispe. Y juntas hablaremos sobre la evolución de los derechos humanos. Los derechos humanos garantizan la libertad, la igualdad de las personas, el derecho a la vida, la libertad de expresión, el derecho a un juicio justo, la libertad de religión y el derecho al voto. Los derechos humanos fueron evolucionando en el transcurso del tiempo. Es por ese motivo que les vamos a explicar las 3 generaciones. Yo les voy a hablar sobre los derechos de la primera generación. La Declaración Universal garantiza la libertad, igualdad de las personas, el derecho a la vida, la libertad de expresión, el derecho a un juicio justo, la libertad de religión y el derecho al voto. Importantes hitos que han llevado a la promulgación y protección de estos derechos. Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano en la Revolución Francesa, la Declaración Universal de Derechos Humanos de 1948 y la promoción de los derechos civiles durante el movimiento de los derechos civiles en Estados Unidos. Yo les hablaré sobre los derechos humanos de segunda generación. También conocidos como derechos económicos, sociales y culturales, se centran en garantizar el bienestar y la igualdad social de las personas. Estos derechos garantizan el derecho de la educación, el derecho al trabajo digno, el derecho a la vivienda, el derecho a la seguridad social y el derecho a la salud. Estos derechos buscan asegurar condiciones de vida digna para todos los individuos y promover la igualdad de oportunidades. A diferencia de los derechos de primera generación, los derechos de segunda generación requieren la acción positiva por parte del Estado para su implementación y protección. Algunos hitos históricos que han suscitado estos derechos son la creación del sistema de seguridad social, la lucha por el derecho a la educación universal y gratuita, los movimientos obreros que han buscado condiciones laborales justas. Los hitos históricos han contribuido a avanzar hacia una sociedad equitativa y solidaria. Yo les voy a hablar sobre los derechos de la tercera generación. Vamos a continuar con los derechos de la tercera generación, que están ubicados en el artículo 78 al 82. Son también llamados derechos de los pueblos colectivos y solidarios, que comenzaron a gestionarse a partir de la Segunda Guerra Mundial, o sea, en la segunda mitad del siglo XX. Derechos humanos. Vamos a hablar de algunos derechos como ser el derecho a la autodeterminación de los pueblos, derecho a la paz, el derecho al patrimonio común de la humanidad. De igual forma, el derecho al medio ambiente, el derecho al desarrollo y el derecho a la paz, que se centran en promover un mundo más sostenible y justo. Importantes hitos que han llevado a la promulgación y protección de estos derechos. Surgieron después de la Segunda Guerra Mundial.
llevaron un mayor reconocimiento de la importancia de los derechos relacionados con la paz, el desarrollo y la solidaridad internacional. Esto se reflejó en la Declaración Universal de Derechos Humanos de 1948 y en otros tratados internacionales posteriores. Bueno, yo les voy a hablar sobre el derecho a la religión. Este derecho es fundamental ya que garantiza que las personas puedan profesar y practicar su religión de manera libre y sin discriminación. Entre las conclusiones derivadas de este derecho se encuentran: como número 1 tenemos la protección de la diversidad religiosa. El derecho a la libertad de religión garantiza que todas las personas, independientemente de su creencia religiosa, puedan vivir y practicar su fe sin temor a persecución o discriminación. Como número 2 tenemos la no imposición de una religión. Este derecho prohíbe la imposición de una religión o creencia en contra de la voluntad de una persona. Cada individuo tiene el derecho de elegir su religión y cambiarla si así lo desea. Como número 3 tenemos la libertad de manifestar la religión. Además de tener la libertad de creer en una determinada religión, este derecho también protege la libertad de manifestar esa creencia a través de la práctica religiosa, la adoración, la vestimenta, etc. Como número 4 tenemos la protección frente a la discriminación religiosa. El derecho a la libertad de religión también implica que las personas no pueden ser discriminadas o perseguidas por su religión. Esto incluye la protección frente a la intolerancia religiosa, el odio religioso y la violencia basada en la religión. El derecho del trabajo digno forma parte de uno de los derechos de segunda generación. Tiene como objetivo principal la protección de los derechos y condiciones de trabajo óptimas para los trabajadores con el fin de asegurar su dignidad. Este tipo de derechos se basa en principios fundamentales como la igualdad, la no discriminación, la libertad sindical, la protección a la maternidad y a la paternidad, el derecho a vacaciones remuneradas, el respeto a la salud y la seguridad en el trabajo, entre otros. El derecho del trabajo digno busca regular y regularizar las relaciones laborales estableciendo un conjunto de normas y regularizaciones que garantizarán las condiciones mínimas de trabajo, así como los derechos y beneficios de los trabajadores. Algunos de los aspectos que abarca el derecho del trabajo digno son: la jornada laboral. Se establecen límites máximos de horas de trabajo por día, por semana, así como el descanso obligatorio. El salario mínimo. Se establece un monto mínimo que los empleadores deben pagar a sus trabajadores por su jornada laboral. La seguridad y salud de los trabajadores. Se establecen normas y reglamentos para garantizar condiciones laborales seguras y saludables, evitando accidentes y enfermedades laborales. La protección contra el despido injustificado establece mecanismos de protección para los trabajadores frente a despidos arbitrarios, estableciendo indemnizaciones y procedimientos adecuados. La protección al trabajo migrante establece normas específicas para garantizar los derechos a los trabajadores migrantes, evitando la explotación laboral y promoviendo su integración social. En resumen, el derecho del trabajo digno es una rama del derecho laboral que defiende y protege los derechos de los trabajadores, asegurando condiciones laborales justas y seguras. Este derecho reconoce el derecho de todas las personas, de los pueblos en particular, activamente en el desarrollo económico, social, cultural, político de su comunidad y de disfrutar de los frutos del desarrollo. Como número 1 podemos tener la participación activa de las personas en el desarrollo. 2, la reducción de desigualdades. 3, la cooperación internacional. 4, el respeto de los derechos humanos. En resumen, tanto el derecho a las libertades de religión como de derechos
al desarrollo son fundamentales para garantizar una sociedad libre, justa y equitativa. Bueno, concluyendo con la presentación. En conclusiones, en Bolivia, el derecho a la libre religión está protegido por la Constitución Política del Estado. Esto significa que los ciudadanos tienen derecho a practicar la religión de su elección sin discriminación o interferencia por parte del gobierno u otros individuos. En Bolivia, el derecho al trabajo digno está reconocido y protegido por la Constitución Política del Estado. Esto implica que todos los ciudadanos tienen derecho a acceder a un empleo que les proporcione condiciones justas y seguras y equitativas, así como un salario adecuado, seguridad social y protección laboral. El Estado tiene la responsabilidad de promover y garantizar el respeto de estos derechos en todas las actividades económicas del país. En Bolivia, el derecho al desarrollo está reconocido y protegido por la Constitución Política del Estado. Esto implica que todos los ciudadanos tienen derecho a participar activamente en el desarrollo económico, social y cultural y político del país. El Estado tiene la responsabilidad de crear condiciones necesarias para garantizar este derecho y promover la igualdad de oportunidades para todos los bolivianos.